Hola, ¿qué tal? En este video mostraremos la implementación del código para la resolución del problema del sistema de transmisión de RC232 simultáneo. Como podemos ver, aquí tenemos el programa Cynix, donde se ha hecho toda la parte del código y bueno, explicaremos la secuencia de programación. Bien, como podemos ver aquí en la parte de diagrama jerárquico, como que nos dice, tenemos el proyecto UARPRAC. Y bueno, tenemos nuestro bloque principal, que es el bloque main. Después le siguen el bloque divisor, el receptor, transmisor y procesador, aparte del archivo de pines USF para la FPGA. Bien, estos bloques fueron definidos y se pudieron notar la explicación en el video anterior, que fue la parte del diseño lógico. Primeramente recordemos la parte del diagrama jerárquico que tenemos aquí. Bien, podemos ver el bloque divisor, el transmisor, procesador y receptor. Tenemos las entradas generales MTXD, Master LED 1, Master LED 2, Master Reception, Master RXD, Master Clear y Master CDK o el reloj de 50 MHz de la FPGA. Bien, vemos que la salida del divisor de la frecuencia dividida va a todos los pines de CLK o del reloj de todos los demás procesadores, perdón, de todos los demás bloques. Bien, vemos que el receptor envía los datos que recibe al procesador y le manda una variable inicia al procesador igualmente. Bien, ¿cómo trabaja esto? El procesador recibe los bytes recibidos. El procesador lo que hace es que cuenta cada que se recibe un byte. Pero cuenta cada que inicia se hace verdadero. Entonces, inicia es una variable que se da cuando se termina de recibir un dato. Entonces, procesador, a través de inicia, sabe que tiene que concatenar o tiene que tomar ese valor para guardarlo. Cuando el procesador dice, o bueno, sabe que ya llegaron dos teclas, este empieza su proceso de conteo. Cuando termina de contar, a través de la variable emite, sale hacia el bloque del transmisor y bueno, a través de la variable DSD le dice al transmisor que inicie una máquina de estados que empiece a enviar los caracteres O y K para así decir al usuario que ya se ha terminado de contar. Cuando se ha terminado de contar, a través de la variable final, esta se conecta al circuito procesador a la variable fin OK. Esto le dice al procesador, ok, ya terminó de enviarse el mensaje de OK en la pantalla. Bueno, con esto reinicia tus variables para que ya no vuelvas a contar. Porque el procesador sabe que llegaron dos teclas, pero no sabe cuándo reiniciar sus valores para que ya no vuelva a hacer el mismo proceso. Ya que en base al número de teclas que llegan al procesador, este empieza a contar y realizar su proceso. Entonces cuando el transmisor le dice, ya terminé de enviar el mensaje a través del final, le dice, reinicia todas tus variables para que ya no hagas el proceso de conteo. Y bien, esto es básicamente lo que se tiene en el diagrama jerárquico y que fue implementado en código HDL. Como podemos ver aquí, primeramente tenemos el bloque principal, el bloque main. Tenemos aquí la parte de librerías que serán utilizadas o que son necesarias. La STLogic 1164. Y bueno, en el bloque main tenemos esa librería, ese use work bloques.al. Bloques es un archivo de paquete que lo podemos ver aquí, en donde bloques tiene componentes. Los componentes son los bloques que nosotros tenemos aquí: divisor, receptor, transmisor y procesador. En esta parte todos los dividimos como componentes, porque bueno, son componentes del diagrama jerárquico, en donde todos serán utilizados por el programa para saber cuáles son sus variables de entrada y de salida. Entonces este archivo que se llama bloques, como aquí nos dice, paquete general jerárquico, contiene los componentes del sistema principal. Bien, aquí en el bloque main entonces le estamos diciendo, utiliza todo lo que tenga este archivo bloques para poder trabajar con él. Bueno, tenemos una pequeña descripción. Este bloque main contiene y conecta los periféricos generales del programa con los bloques internos. Entonces tenemos la entidad main,
tenemos sus entradas. Estas entradas son las entradas generales que mostramos en el diagrama jerárquico: master CLK, master clear, master RXD, master TXD, master LED 1 y master LED 2. Con estas variables son suficientes para implementar el proyecto. Bien, venimos a la parte de arquitectura y tenemos aquí una serie de señales. Que bueno, todas estas señales son señales auxiliares para hacer conexiones entre los bloques. Y así está manejar fácilmente la conexión. Empieza la arquitectura. Bien, colocamos una etiqueta U1 al bloque divisor, que es el primero que tenemos. Con la instrucción port map hacemos las conexiones. Hacemos que su conexión CLK vaya al master CLK. La variable QSAL, que es una salida, se vaya y se conecte a la señal auxiliar AUX-CLK. Con esto, y al igual que los demás bloques, podemos conectar las variables que se utilizarán externamente hacia los bloques. Tenemos el circuito receptor con la etiqueta U2. Y bueno, también vemos cómo se conectan sus variables hacia las variables auxiliares o hacia algunas que son externas. Igual lo mismo para el circuito transmisor, para el circuito procesador de igual manera. Entonces el bloque main nos dice o conecta, principalmente todos los bloques a través de utilizar el paquete de bloques, donde tenemos todas nuestras variables o nuestros componentes, y aquí enlaza con las variables externas que se estarán utilizando en la FPGA. Bien, con eso explicamos la parte del primer bloque, que es el bloque principal main. Bien, aquí tenemos el bloque divisor. Es el primer bloque del diagrama jerárquico. Bien, estaremos utilizando las librerías 1164, la ARID y la Unsigned. Esto para poder operar la operación suma, que luego marca algunos errores si no se utilizan estas librerías. Como es aquí, este bloque genera la división de la frecuencia de la FPGA de 50 MHz a 25 MHz. Ok, este bloque tiene dos entradas, bueno, una entrada y una salida, perdón, CLK y QSAL. Vemos que la señal Q es un vector de 0 a 0, es una señal de un solo bit, y bueno, eso es totalmente válido para poder operarlo. Como vector. Bien, venimos aquí a la entrada de la arquitectura y empieza con la palabra begin. Vamos a procesar la entrada de reloj, la variable CLK de 50 MHz de la FPGA, y vamos a comenzar el proceso. Decimos si CLK bien o CLK igual con 1, este es cuando llega al flanco de subida. Entonces a Q, hazlo Q más 1. Eso, como tenemos aquí es un vector, pues bueno, podemos operar con él y estar sumando. En este caso lo que va a hacer es va a estar oscilando 0, 1, 0, 1. Cuando ocurre esta oscilación, pues bueno, la frecuencia va a dividirse. ¿Por qué? Porque cuando llega un flanco de subida, se va a hacer 1, bueno, perdón, se va a sumar. Cuando baje, no va a hacer nada, y cuando vuelva a subir, pues bueno, va a volver a sumar. Entonces en esto ya pasaron dos periodos de 50 MHz o de 20 nanosegundos, y bueno, cuando se cuenta estará pasando la mitad, que son 40 nanosegundos. Con esto logramos la división de la frecuencia. Y bueno, aquí en la variable QSAL asignamos la señal Q, que es la que se está actualizando con la sumatoria. La asignamos a Q0, ¿verdad? ¿Por qué Q0? Porque bueno, Q0 es un vector, aunque es un solo bit, como lo hemos definido como vector, pues bueno, tenemos que asignar un lugar a la variable para que no nos marque errores. Bien, este sería el bloque divisor que genera la división de la frecuencia de 50 MHz a 25 MHz. Bien, aquí tenemos el bloque receptor del proyecto. Vamos a describirlo paso a paso para que podamos entender cómo funciona. Bien, inicialmente tenemos las variables, las librerías que vamos a utilizar para poder operar algunas situaciones en el programa. Bien, tenemos una pequeña descripción. Dice: este bloque recibe los datos provenientes de la computadora mediante una máquina de estados. Esa máquina de estados es la que describimos en el video anterior, y ahorita en un momento la retomaremos.
Bien, las entradas generales de este bloque son la entrada CLK, que es el reloj de 25 MHz que viene del bloque de divisor de frecuencia. Una entrada clear que resetea el bloque, que es un botón general para todos los bloques. Tenemos la entrada RxD, que es el bit de entrada UART. Este bit es la línea por donde se transmiten los 8 bits y se reciben a través de este bloque. Tenemos una salida que es RxByte, que es la salida del byte recibido. Cuando se termina de hacer la recepción del dato en este bloque, este es el dato que sale, que nos indica que son los 8 bits que hemos recibido de la terminal. Tenemos la bandera o la salida RDRF, y bueno, esta tenemos una pequeña descripción aquí que dice: se activa cuando se presiona una tecla e indica el inicio de la transmisión al PC. Esta variable es la que nos dice que se ha terminado, bueno, que ha llegado una variable de la terminal. Como se ha hecho el diseño, cuando se presiona la primera tecla y bueno, llega a la FPGA, al ocurrir esto empieza el proceso de transmisión de datos. Como no vamos a estar haciendo procesos de conteo, pues bueno, la FPGA estará mandando guiones hacia la terminal. Y bueno, eso es lo que hace esta bandera. Tenemos la otra variable de salida, que es inicia. También, bueno, esta variable, como la vimos en el diagrama jerárquico, sale del bloque receptor y se conecta al bloque procesador. Y ya como dice, tenemos una pequeña descripción, dice: da la orden para concatenar. En sí, lo que hace esta variable es que se pone en 1 cuando se ha terminado de recibir el byte completo. Entonces, cuando se ha terminado de recibir el byte, pues bueno, este valor ya se conoce, sale a través de RxByte. Y bueno, el circuito procesador lo guarda y lo procesa, como lo vimos en el diagrama jerárquico anteriormente. Bien, después de la arquitectura tenemos la definición de algunas señales, constantes y variables que nos estarán ayudando a hacer este código. Primero tenemos esta variable de tipo type, que es este type. Nos dice que son varias palabras de tipo type, que son mark, start, delay, shift y stop. Tenemos aquí la definición de los estados. ¿De dónde vienen estas palabras? Bueno, pues vienen de la máquina de estados que nosotros hemos diseñado, que es el estado mark, el estado start, delay, shift y stop. Entonces es lo que tenemos básicamente aquí para la definición de la máquina de estados que estaremos operando para el circuito receptor. Tenemos la señal de state type, que bueno, state se asocia a state type, o sea que state se va a asociar a cada uno de estas palabras que nosotros hemos definido para la realización de la máquina de estados. Tenemos aquí una señal que se llama baud count o contador de baudios. Esta es una señal de 11 bits que bueno, aquí nos dice el comentario que es para contar hasta 2600. Ahorita en un momento vamos a explicar por qué hasta 2600. Tenemos la señal bit count, que es un vector de 4 bits que bueno, cuenta hasta 8 bits para saber que ya hemos recibido 8 bits. Entonces lo que va a hacer es que cada que se reciba un dato, va a estar sumándose hasta llegar a 8 y bueno, se va a utilizar para comparar que ya se han obtenido 8 bits. Tenemos la constante bit time, que es un vector de 12 bits que está igualado a un valor de A28. Este valor A28 es el valor hexadecimal del valor 2600. Tenemos otra constante que es half bit time. Este logic vector de 12 bits igual a 514 en hexadecimal y en decimal igual a 1300. Tenemos la señal rxbuff, este logic vector de 8 bits, que bueno, este rxbuff es una variable que se está actualizando constantemente. En sí es un registro de corrimiento en donde se están almacenando los bits de llegada, y bueno, que al final esta variable se iguala a la salida que tenemos RxByte. En un momento lo vamos a ver. Y bueno, vamos a hacer la explicación de estos números, por qué tenemos 2600 y por qué tenemos 1300. Bueno, como hemos definido, nuestro sistema va a estar trabajando a un valor de 9600 bits por segundo. Entonces, si hacemos la división de 1 entre 9600, nos da que cada bit se estará transmitiendo a 104 microsegundos. Entonces, vamos a relacionar estos tiempos. Primeramente tenemos que la frecuencia dividida es de 25 MHz. Entonces sacamos el periodo
de, de la frecuencia y son 40 nanosegundos. Entonces cada 40 nanosegundos estará llegando a un flanco de subida en la señal. Bien, para obtener la constante a utilizar que vimos hace un momento, pues bueno, hacemos 104 microsegundos entre 40 nanosegundos, lo que refiere al tiempo por el tiempo en el bit entre el tiempo que tenemos de nuestra frecuencia en la FPGA, y esto nos da una constante de 2600. Bien, tenemos aquí ya el diagrama. Vamos a analizar esto para ver por qué utilizamos esta constante de 2600. Bien, sabemos que de la frecuencia de vida de 25 MHz tenemos un periodo de 40 nanosegundos. Entonces cada que se tenga un pulso de subida se estará contando una variable que es bound count, se estará actualizando. Y entonces hasta que nosotros lleguemos hasta 2600 vamos a tener un tiempo de 104 microsegundos. Es por eso que esta constante es de 2600. Entonces ese es el periodo que vamos a estar utilizando para contar 104 microsegundos. Entonces vamos a utilizar la frecuencia de 25 MHz con un contador hasta llegar a 2600 y bueno, con esto obtendremos 104 microsegundos de tiempo. Bien, regresamos aquí al código. Tenemos otro valor que es 1300. Y bueno, esto es simplemente porque bueno, tenemos aquí el valor de la mitad de la constante, que es 2162, es 1300. Porque como lo definimos aquí, tenemos que para la recepción se tiene que checar o se tiene que monitorear a la mitad del bit, para que nosotros conozcamos exactamente cuál es el bit que nosotros queremos recibir. Y bueno, para que con esto no haya errores y nosotros podamos obtener el byte completo sin algún error. Bien, tenemos este otro diagrama que bueno, son igual que el anterior. Tenemos igual la señal de 25 MHz con 40 nanosegundos, pero ahora queremos obtener nosotros un tiempo de 52 microsegundos. Entonces cada que llegue un flanco de subida vamos a estar contando o utilizando la variable baud count, y cuando llegue a 1300 sabremos que nosotros hemos obtenido 52 microsegundos. Esto se puede comprobar que si multiplicamos esos 40 nanosegundos por 1300 nos da 52 microsegundos. Bien, tenemos esos valores. Aquí lo hemos definido con un valor hexadecimal. Cuando nos vamos aquí a donde se ha definido esto, tenemos que el valor binario es de 12 bits, pero bueno, es más conveniente utilizarlo en valor hexadecimal. Es por eso que este valor corresponde al valor hexadecimal a 28. Para la mitad de la constante teníamos que es un valor igual de 12 bits, pero bueno, este equivale al valor 514. Entonces en el código así como lo hemos definido, 2600 y 1300. Bien, comenzamos con la descripción de la máquina de estados. Viene la arquitectura e inicia. El primer proceso lo que hace es procesa al reloj de 25 MHz, procesa el botón clear y procesa la entrada, la línea serial de recepción RxD. Comienza. Primeramente dice, si el botón se ha presionado o si es 1, entonces el estado inicial va a ser el estado mark. El buffer de recepción de datos, RxBuf, lo vuelve 0. El contador de baudios, el que va a contar hasta los 1600, se hace 0. Y el contador de bits, que cuenta hasta 8, también se hace 0. La variable RDRF, que es la que dijimos que da la orden de iniciar el proceso de transmisión, se hace 0 también. Entonces no tendríamos transmisión hacia la computadora. Bien, aquí viene la parte donde está la máquina de estados. Pregunta, o sea, también si sale cada event igual con 1, entonces si llega el pulso de subida, el flanco de subida, perdón, de la señal de 25 MHz, entonces hace varios casos. Con esto generamos nosotros la máquina de estados. Case state. Como state está asociado a state type, y state type tiene todos los estados que es mark, start, delay, shift y stop, pues bueno, estaremos trabajando con todos los estados al mismo tiempo. O bueno, no al mismo tiempo, sino podemos direccionar hacia cada uno cuando nosotros lo necesitemos. Bien, comenzamos en mark. Cuando estemos en mark, el contador de baudios, baud count, se va a hacer 0. No vamos a estar contando nada. El contador de bits también se hará 0. El buffer de recepción es 0 también. Y la variable e inicia está en 0. La variable inicia es la que nos dice que ya se ha recibido un byte. Y bueno, puede ser procesado por el circuito procesador directamente. Esto lo definimos en el estado mark.
Pero bueno, hay una condición para pasar al siguiente estado. Nos dice, si RxD es igual con 1, entonces el estado en mark, quédate en mark. ¿Por qué? Porque RxD, si está en 1, en el protocolo serial nos dice que no se está transmitiendo nada, o se está en un estado de espera para nosotros poder identificarlo. Entonces, si ya está en 1, pues el estado se queda en mark. Contrariamente, si RxD se hace 0 con este else, bueno, ¿qué es lo que nos dice que se hace 0? En la transmisión serial, cuando llega el primer bit, el bit de inicio, es un valor 0. Entonces, cuando el valor se hace 0, nos dice que, bueno, se empezará el proceso de recepción. Ok, entonces, si el RxD se hace 0, nos iríamos al estado start. Ok, bien, cuando estemos en el estado start, tenemos que hacer dos preguntas. Bueno, perdón, una pregunta con la sentencia if. Nos dice, si bot count es mayor o igual a half bit time, que en este caso half bit time es 1300 o la mitad de 104 microsegundos, que son 52 microsegundos, entonces el contador de audios ponlo en 0 y pasa al estado delay. Esto que nos dice que en start, si nos vamos a la máquina de estados, cuando estamos en estado start, como dice aquí, si estamos menor a 52 microsegundos, entonces vamos a seguir aquí en ese estado. ¿Por qué? Porque a partir de que llega el bit de inicio 0, se contarán 52 microsegundos, entonces, y a partir de ahí se empezará a monitorear la llegada de los bits. ¿Para qué? Para poder monitorear a la mitad de cada bit que se está enviando. Entonces, cuando pasa que es mayor a 52 microsegundos, pues bueno, pone el contador de varios en 0 para poder volver a contar hasta 2600 y pasa al estado delay. Bien, y si no es el caso, pues bueno, el contador de baudios se estará actualizando, estará sumando en 1, como lo vimos en el diagrama anterior, hasta llegar a 1300 o half bit time. Y entonces hasta que pase eso, se estará yendo al estado delay, mientras estará en el estado start. Bien, cuando lleguemos al estado delay, aquí sí tenemos que hacer dos preguntas. La primera es, cuando dice, si el contador de baudios es mayor o igual a fit time, o sea, que el contador de baudios ha llegado a 2600, bit time es una constante con un valor de 2600, bueno, cuando ha superado este valor o es igual a 2600, pues bueno, el contador de baudios lo pone en 0. ¿Por qué? Porque ya se alcanzó el valor objetivo que era 2600. Y cuando pasa esto nos dice, si bit count es menor a 8, o sea, que no se han recibido 8 bits, entonces el estado pasa a shift. Y si no, y si ya se recibieron los 8 bits, pues bueno, pasa al estado stop. Bueno, si se da el caso de que baud count no sea mayor o igual a bit time o a 2600, pues bueno, el estado será delay y el valor de baud count se estará actualizando sumándose en 1. Baud count igual a baud count más 1. Entonces hasta que se llegue a 2600, bueno, se podrá pasar a esta pregunta y también se podrá pasar al estado shift si el valor bit count o el contador de bits es menor a 8. Bien, si pasamos al estado shift, que es el que tenemos aquí, lo que va a hacer es el registro de corrimiento. Tenemos que el RxBuf en su bit número 7 lo va a igualar al valor RxD, que en este caso sería, si suponemos que es el primer bit que llega, entonces almacenaría el bit en la posición número 7 del vector RxBuf. Lo que tenemos aquí después es que RxBuf en su posición de 6 a 0 la iguala a la posición que tenía, o los valores que tenía, perdón, del 7 al 1. Con esto lo que vemos es que, ok, en la parte alta el bit 7 se actualiza con el valor RxD y la parte baja, que era de 6 a 0, se iguala con lo que se tenía en el valor de 7 a 1. Entonces tendríamos un registro de corrimiento hacia la derecha. Los valores que llegan entran por la derecha, entran por la izquierda, perdón, y se van recorriendo hacia la derecha para al final obtener el valor del byte recibido. Mientras esto pasa, cuando ha pasado el registro de corrimiento que tenemos aquí, el contador de bits se suma en 1.
Entonces para el primer valor que haga el registro de corrimiento, bit count se va a aumentar 1 y nos va a decir, ok, ya llegó un valor. Y nos dice después, regrésate al estado delay. En delay, nuevamente, se está actualizando el contador de baudios. Cuando lleguemos a 2600 otra vez, es que bueno, hemos recibido otro bit, o bueno, se ha monitoreado otro bit, mejor dicho. Y cuando pasa esto, pues bueno, otra vez el contador de baudios se pone en 0 y pregunta, ¿bit count es menor a 8? No. Entonces ve al estado shift y en estado shift otra vez haría el mismo procedimiento del registro de corrimiento, aumentaría el número de bits en 1 y pasaría a delay. Ok, entonces si este proceso estará repitiendo 8 veces, sabremos cuando lleguemos a esta pregunta de nuevo, dirá, ¿bit count es menor a 8? No, ¿por qué? Porque ya es igual a 8, ya se han recibido 8 bits. Entonces ve al estado stop. Y cuando estamos en estado stop, pues bueno, aquí tenemos una nota que nos dice, terminó de recibir el byte. Ok, pone la bandera RDRF en 1, que esta bandera nos va a decir, ok, ya se recibió el primer byte, inicia el proceso de transmisión de la FPGA hacia la computadora. Y también se pone en alto la variable inicia, que nos dice, ok, ya terminé de recibir el valor del byte recibido desde la terminal, y ahora yo me pongo en 1 para así dar la orden al circuito procesador que guarde ese valor del byte que ha llegado y que cuente cuántos bytes van a llegar posteriormente. Ya que se ha hecho esto, entonces pasamos al estado de mark nuevamente y se repite el proceso de recepción cuando pues bueno, se tenga un valor desde la terminal, se envíe hacia la FPGA. Al final de este código, pues bueno, lo que dijimos hace un momento, el valor de salida RX byte que tenemos aquí del bloque se iguala con la señal RX buffer. Porque la señal RX buffer, como vemos en la máquina de estación, es una señal dinámica que se está actualizando. Lo que hacemos aquí es solamente asignar esta variable de salida a la variable o a la señal que tenemos que se está actualizando en nuestro programa. Y pues bueno, este sería la implementación del código de circuito receptor para este bloque.